Bienvenidos, bienvenidas a quienes nos acompañan el día de hoy a nuestra cuarta conferencia del ciclo miércoles en las ciencias sociales y humanidades del trimestre 22 invierno. Antes de iniciar con la conferencia, les quiero recordar que es importante para quienes nos acompañan aquí en Zoom que por favor nos apoyen escribiendo su nombre en los comentarios. Es la manera que nosotros tenemos de pasar lista. Y para quienes nos acompañan en Facebook, igualmente en los comentarios del video. En Facebook solamente tomaremos como asistencia los comentarios que se escriban mientras estamos en la transmisión en vivo, es decir, los nombres que se escriban mientras estamos en la transmisión en vivo. Les recuerdo que con 5 asistencias a nuestra conferencia, les damos una constancia por su participación. Para quienes nos acompañan aquí en Zoom, les pido por favor mantener sus micrófonos apagados mientras estamos en la parte expositiva. Al final habrá un pequeño momento para las preguntas y las respuestas. Ahora sí, le quiero agradecer por estar con nosotros el día de hoy al doctor Luis Eduardo Medina Torres. Él es licenciado en Ciencia Política, maestro y doctor en Estudios Sociales con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, nuestra casa, miembro de la International Political Science Association y de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Es profesor de tiempo completo aquí en la UAM Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El día de hoy, el doctor nos va a presentar la conferencia titulada La gobernanza electoral y unos apuntes sobre la revocación del mandato. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos un ratito de su tiempo para compartir con nosotros su conocimiento. Le cedemos la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Guadalupe, y también quiero comenzar dándole las gracias a la coordinación de docencia y en específico, aunque él ya no se encuentra al frente de la coordinación, al doctor Josué Tinoco, quien hace tiempo me había invitado a este ciclo que me parece muy importante, relevante para las actividades que realizamos en la universidad. Entonces, quiero destacar estas actividades a las personas que se encuentran en el Zoom en este momento: Guadalupe, Carolina, Obed, Pamela, Josué, Néstor. Pues muchas gracias también por estar presentes, y a las personas que se logran contactar por Facebook que pueda servirles. Miren, el día de hoy vamos a ver un trabajo que tiene un origen académico. Si podemos comenzar con la presentación. En realidad, este trabajo tiene como base un proyecto de investigación que tengo a mi cargo sobre gobernanza electoral. Este es un tema importante porque implica ver los estudios electorales desde una perspectiva más amplia y de manera integral. Eso espero explicarlo ahorita en la presentación. Y decidí tomar como un ejemplo para poder ilustrar y ver cómo se aplica la gobernanza electoral, un tema que está en el ánimo, me supongo, de la mayoría de nosotros, y que dentro de poco tendremos una participación en ello, que es el proceso de la revocación del mandato del presidente López Obrador, el cual se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril. No, en ese marco es en el que quiero fijar estos mecanismos. Entonces, les platico. Primero, vamos a hacer un abordaje conceptual, de ahí viene la parte académica para explicar el asunto de la gobernanza. Luego voy a hacer una aplicación en el ámbito empírico para la revocación del mandato, y hacia el final les mostraré algunos asuntos muy pequeñitos, por cierto, de las problemáticas que se han presentado para organizar este proceso, y también de unos pocos datos de encuestas de cómo nos encontramos estos días si se llevará a cabo la jornada del proceso revocatorio, ¿no? Entonces, estas son las 3 grandes partes o secciones del trabajo. Por favor, la siguiente lámina. A ver, miren, la gobernanza electoral tiene su origen en estudios de fines del siglo XX que están vinculados al tema general de la gobernanza. El tema general de la gobernanza está relacionado directamente con las políticas públicas, y comprenderán que por ese camino con la administración pública. De suyo, uno de los enfoques de la gobernanza electoral se ubica, se relaciona, se centra única y exclusivamente en aquellas autoridades, aquellos órganos que tienen como responsabilidad organizar las elecciones.
Este es un enfoque sumamente restringido, en general no se utiliza al día de hoy y también en algunos de los estudios iniciales, un norteamericano especializado en México, Robert Pastor, habría señalado que centrarse solamente en la administración de los comicios implica dejar de ver tanto elementos previos como es la definición de las leyes y elementos posteriores como es la resolución de las disputas. Desde esa perspectiva, ya en aquel documento de Pastor de 1999, se hablaba que se necesitaba una perspectiva más amplia. Y esto es lo que encontramos posteriormente, una perspectiva de la gobernanza entendida como un ciclo electoral completo. En ese sentido, el ciclo electoral está vinculado en todos los elementos, desde el diseño de las reglas, que esto normalmente lo hace una autoridad política, hasta la resolución de las disputas, que normalmente es una instancia jurisdiccional la que se hace cargo de ello, pasando por la organización de las elecciones, en donde puede haber diversos tipos de organismos. En realidad, nosotros estamos acostumbrados a pensar solamente en uno porque es el elemento que tenemos enfrente. Sin embargo, yo tendría que decirles que en otros lugares del mundo incluso se tienen, aparte del órgano que responsabiliza de organizar elecciones, órganos para el registro electoral. Normalmente tiene que ver con aquellos países que tienen cédulas de identidad, órganos dedicados al control sobre los medios de comunicación, el registro audiovisual e incluso en una muy vieja elemento que tiene que ver con órganos que se dedican a la supervisión de las finanzas de los partidos, como en los casos anglosajones, donde existe esta figura de lo que se llaman las comisiones electorales. Quiero decir con esto entonces que en estricto sentido la perspectiva que vamos a utilizar el día de hoy y en la cual su servidor normalmente ha trabajado, tiene que ver con esta perspectiva de un ciclo completo, de un ciclo donde se relacionan las diversas actividades y fases de un proceso electoral. Adelante, por favor. Justo la ventaja que nos da esta perspectiva, que le podemos denominar de una manera genérica como gobernanza electoral cíclica, es que nos permite revisar dos elementos que para quienes estudiamos ciencias sociales deben ser relevantes en el camino, ¿no? Y esto lo digo porque incluso mis alumnos lo han escuchado muchas veces en las clases. Nosotros, y lo digo en calidad de politólogo, lo que estudiamos son consecuencias políticas e impactos públicos. Debemos estar conscientes que lo más importante para nuestro análisis tiene que ver con algo que ya Aristóteles habría señalado en su momento, ¿no? Estamos hablando de la política en el libro segundo, la relación entre gobernados con gobernantes. Y eso, como quiera que sea, son political consequences. Implica una serie de consecuencias que se denotan, que se ven en el ámbito público. Con lo cual, es importante evaluar a los órganos, sin duda, es relevante poder evaluar a los órganos. Empero, para tener una perspectiva académica, no es suficiente evaluar a los órganos, sino que tenemos que tener una mirada sobre las decisiones que toman y el impacto que llevan aparejadas estas decisiones. Es una mirada de conjunto en un proceso electoral específico, como lo que en un momento intentaré explicarles sobre la revocación del mandato. Esto es importante señalarlos porque hay otras interpretaciones, solamente señalo una, puede ser de interés para alguno de las personas que esté conectado, en realidad, que se dedique a evaluar órganos en específico de comicios, que es la integridad electoral. Nada más que la integridad electoral, su limitación que tiene es que se está centrada en las buenas prácticas. Y eso implica que una buena práctica, aunque tenga malas consecuencias, tiene que ser evaluada como positiva. En el caso de la gobernanza electoral, van de la mano. Hay que evaluar la práctica del órgano, sí, y también la consecuencia que esto provoca, que esto produce. De suyo van a ver en el interior, lo anticipo para que quede claro, de la presentación, una serie de evaluaciones, porque justo para poder distinguir las fases y etapas
de la gobernanza electoral de esta manera de ciclo, hay que irla descomponiendo en distintas etapas. Y cada una de esas etapas tiene que ser evaluada para poder determinar qué impacto se produjo y si las consecuencias a las que estamos hablando son positivas o negativas. Entonces, no se extrañen, lo anticipo, porque van a haber algunas evaluaciones en el camino de la presentación. Diría yo, para terminar esta parte, la gobernanza electoral cíclica tiene la enorme virtud, la enorme ventaja que nos permite una visión de conjunto, primero que nada, y segundo, que nos da la posibilidad de ir separando las fases y evaluando las fases. Esto en términos de política pública, para quienes les interese esta perspectiva, lo saben muy bien, es el momento más difícil de las policies, porque al final de cuentas es el punto nodal para poder saber hasta dónde el impacto público se volvió positivo y que las consecuencias políticas aparejadas no las podamos considerar como algo conveniente, adecuado o idóneo en un contexto determinado. Por favor, la que sigue. Ahora bien, esta posibilidad de entender la gobernanza en esta idea de ciclo o de conjunto tiene algunas bases teóricas. Aquí en la lámina están algunos, no están todos, de los estudios más interesantes que se han hecho al respecto, desde un estudio clásico publicado justamente en la revista de la Asociación Internacional de Ciencia Política, la revista de la IPSA. Tanto Shanil Mozaffar como Andreas Scheller ya en 2002 hablaban de un estudio comparado y ellos se acercaron de buena manera. Hay un buen acercamiento y desarrollo sobre el diseño y la aplicación de reglas, aunque también efectivamente no tiene mayor vinculación o mayor explicación sobre la resolución de disputas. En realidad, para eso habría que esperar a un par de tesis doctorales. En realidad, una de un magistrado, hoy magistrado electoral en el Tribunal Superior Electoral de Costa Rica, de Luis Diego Brenes, en donde, pues desde el título ya se imaginarán de lo que se trata, habla del rol político del juez electoral, y otra tesis de doctorado desarrollada aquí en UAM, por cierto, en el posgrado en estudios sociales, del cual algunos de los participantes también del seminario estamos ahí como profesores, de Edwin Ramírez sobre los modelos de gobernanza en Centroamérica, ¿no? Es interesante, si se dan cuenta, cómo tuvimos que pasar primero de un estudio restringido, como lo que planteó Pastor en 99, a un estudio más amplio, que es lo que señala Mozaffar y Scherler en 2002, a investigaciones muy de carácter empírico y aplicadas, como la de Brenes y Ramírez, alrededor de esto, que también para los estudiantes de ciencia política debe ser relevante, de cómo la judicatura, los jueces y los tribunales se vuelven importantes para la resolución de todo tipo de disputas, no solamente de manera electoral. Esta semana creo que todas y todos se habrán dado cuenta de la centralidad que ha adquirido la Corte Mexicana por una serie de asuntos que tiene que resolver en lo que queda de este mes, aunque parezca poco, la semana que queda este mes y todavía durante abril, relacionadas con problemas de política pública y también de libertades personales, ¿no? Como verán con esto, lo que estoy diciendo es que aquí hay un mecanismo importante que pueda funcionar. Finalmente, tanto Edwin Ramírez como su servidor, en una ponencia que llevamos al Congreso Mundial de Ciencia Política, que luego se volvió un artículo que tiene que ver con la gobernanza electoral, pensada más que solo la administración de elecciones, nos hicimos cargo de revisar de una manera puntual y con mayor desarrollo el tema del órgano jurisdiccional o la tercera fase de la gobernanza, que es la resolución de disputas. Ante ello, entonces, tenemos una propuesta de definición que elaboramos algunos de nosotros para que pueda servirnos de guía en lo que queda de nuestra presentación. Adelante, por favor. En nuestra perspectiva, la gobernanza se puede entender como esta relación entre actores. Aquí es importante que vayamos viendo todas las dimensiones que están en juego. Por un lado están los actores políticos, las reglas,
que esto tiene que ver con las leyes que se aplican, tiene que ver, comprenderán ustedes, con toda la construcción normativa que se requiere para aplicar un proceso. El procedimiento electoral en sus diferentes fases, entendido de una manera global como un conjunto de acciones que permiten tener un carácter final. Los procedimientos, que son aquellas decisiones que se toman en cuenta para poder realizar una serie de supuestos, de actividades, de determinaciones. Y claro, en los procedimientos está centralmente el tema de la organización electoral. Ahí es donde un punto que vamos a tener que ver más adelante sobre la administración y gestión de elecciones. Y finalmente las acciones que los diversos actores, y aquí los actores comprenderán ustedes que de manera central son los partidos políticos, ¿no? Al final de cuentas, en el marco de la competencia política electoral, el mecanismo más fuerte, más importante, son los partidos, estas organizaciones de ciudadanos que se vinculan para poder obtener el poder político, una definición clásica que viene desde Moisés Strogorsky en el siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en un contexto que debe de sernos relativamente sencillo de comprender, aunque me queda claro que si lo vemos históricamente podría sernos un tanto ajeno, en un contexto relacionado claramente con unos comicios competitivos. Este elemento es importante tenerlo en cuenta porque en buena medida gobernanza, como la definición de régimen y de sistema, la verdad es que la podemos encontrar en casi todos los casos. Eso, diríamos, no tiene ninguna novedad. El tema es que para que esta gobernanza la podamos ver de manera integral, sí tiene que ser en un contexto de competencia, ¿no? Acuérdense, lo digo por las estudiantes, los estudiantes o egresadas que estén conectados, acuérdense la definición de Sartori entre competencia y competitividad. Y bajo esa lógica necesitamos estar en un marco de competencia. La gran diferencia en los sistemas de partidos sí justo tiene que ver con ese contexto competitivo. Si no hay competencia, en realidad mucho de esto termina siendo banal, si no es que sutil. Y si no, piensa en la historia mexicana del siglo XX, en el marco de lo que sabemos nosotros que fue el régimen hegemónico, pues la verdad es que mucho de esto era intrascendente, porque lo importante no estaba en esos actores, reglas, procesos y procedimientos. En realidad estaba en la disputa por las candidaturas al interior del partido hegemónico. Y esa era en realidad la competencia. El enfrentar a otros partidos políticos, la verdad es que no tenía mayor elemento competitivo, ¿no? Por eso es necesario que esto signifique. ¿Qué instituciones regularmente están involucradas, tienen relación directa con la gobernanza electoral? Normalmente son tres las instituciones que vamos a encontrar en los distintos modelos de gobernanza, independientemente que estemos hablando de estados federales o unitarios e independientemente de que sean más o menos descentralizados, ¿no? Ahí hay muchas variantes en realidad, o de acuerdo a el modelo de la organización territorial de cada estado-nación. Sin embargo, sí podemos decir de manera general que vamos a encontrar, primero que nada, una institución que va a diseñar las reglas a aquellas normas electorales que son con las cuales se van a llevar a cabo los procesos comiciales. Y esta, la diseñadora, normalmente es una autoridad política. Regularmente es el poder legislativo de cada estado. En algunas ocasiones tiene participación el poder ejecutivo y a veces hasta el judicial. Pero lo regular es que encontremos como la autoridad que diseña las reglas a la rama legislativa de cada país, ¿no? Con sus distintas denominaciones. En realidad, el nombre es secundario, si pensamos que de lo que se trata más bien es de la autoridad que legisla, que pone en marcha todo el procedimiento. La segunda autoridad que encontramos en la gobernanza electoral es aquella que tiene como responsabilidad aplicar las reglas electorales, reglas que diseñó el Congreso y que posteriormente
el órgano administrativo es responsable de llevar su aplicación. Es un órgano administrativo porque al final de cuentas lo que hace es gestionar y administrar los comicios. En realidad es una autoridad derivada que tiene que llevar a cabo una serie de procedimientos que están regulados, que están establecidos por la propia ley y que tiene que tomar decisiones en el marco de esos procedimientos. En buena medida, el órgano administrativo es el que más vemos, el que más se conoce, el que más fácilmente es observable, porque en pocas palabras es el que se hace cargo de llevar a buen puerto los comicios. En buena medida, la naturaleza de órgano administrativo es lo que le permite generar una serie de decisiones y actuar a partir, y esto es importante por lo que vamos a ver para la revocación, a partir de lo que establecen las leyes. Recuerden que hay un principio general donde la autoridad está obligada a cumplir el mandato de la norma, ¿no? Eso es lo que se llama el principio de legalidad. En estricto sentido, el órgano administrativo debe de cumplir, primero que nada, con la Constitución, que es la ley fundamental, y luego con las leyes generales, ¿no? Esa es la lógica de lo que tenemos atrás. Finalmente, hay una última institución en el marco de la gobernanza electoral, que es aquella que tiene a su cargo, que es responsable de resolver las disputas que se presentan, ya sea entre partidos, de los partidos con el órgano administrativo, entre la autoridad política. Esa última instancia normalmente es un órgano jurisdiccional, es un órgano que tiene imperio normativo, que puede interpretar la ley. Esto es un dato importante para que quede claro cuáles son los límites de los órganos. La ley no la interpreta la autoridad política, la interpretan los tribunales, por lo menos así está definido. Y recordarán los estudiantes desde Montesquieu y el liberalismo, el espíritu de las leyes, en realidad el órgano jurisdiccional es el que debe de interpretar la norma y es a partir de esa interpretación que se tienen que resolver las disputas. Resolver las disputas, también para que quede claro desde el principio, puede ser darle la razón a un contendiente o a otro participante o no dárselas a ninguno, porque en estricto sentido, en la interpretación normativa, el órgano jurisdiccional puede encontrar una solución diferente, distinta a la que existía previamente. Y esto lo digo porque fue lo que sucedió justo para el caso de la revocación del mandato, que implicó una interpretación la cual, si lo van a querer ver, de una vez lo anticipo, el órgano jurisdiccional le da parcialmente la razón a quienes impugnaron, pero también parcialmente le da la razón al órgano demandado, al órgano administrativo, ¿no? Dicho esto, para entender la parte final sobre la revocatoria. Entonces, tenemos una relación entre actores, reglas, procesos y procedimientos en el marco competitivo, en el marco de elecciones competitivas, y con tres instituciones que tienen que actuar: la que diseña las reglas, la que las aplica y la que resuelve disputas en cada ocasión. En México, por favor, la siguiente lámina, ¿cómo está esta definición? Bueno, la definición es con la reforma de 2014. En aquel año se hizo una reforma electoral, la deben recordar ustedes, que crea un organismo que no existía anteriormente, perdón, crea al Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué digo que no existía anteriormente? Porque lo que teníamos en México previo al INE era el Instituto Federal Electoral. Esta diferencia, que puede parecer secundaria, tiene mucha profundidad. Yo solo apunto los dos elementos centrales de esa diferencia. En otra ocasión, si gustan, podemos revisar con mucho detalle las diferencias entre los dos órganos administrativos, pero la gran distancia es que el IFE, el anterior, solamente era responsable de los comicios nacionales, la elección presidencial, diputados federales y senadores. El INE, el actual, tiene responsabilidad de esos comicios nacionales y también, subrayo el también, sobre los comicios subnacionales. Esta es una nueva función que le dio el legislador al órgano administrativo
nacional en 2014. Lo volvió responsable de todas las elecciones mexicanas, tanto las nacionales como las subnacionales. Esto es un cambio profundo, notorio y notable de aquella época. Y una segunda cuestión es que se le incorporaron una serie de tareas, de responsabilidades que el anterior IFE no tenía, sobre todo vinculadas con el tema de fiscalización de los recursos. Esa era una labor que, si bien la desarrollaba el IFE en una comisión, la realidad es que no tenía la estructura que ahora existe a través de la unidad técnica de fiscalización. Quiero decir con esto, para que quede claro, es que si bien el INE que hoy tenemos se parece al anterior IFE, lo que también es cierto es que la autoridad política, y ahí comprenderán que para el caso mexicano, la autoridad política es el Congreso Federal, el Congreso de la Unión, en realidad, pues le fue dando muchas más funciones de las que tenía anteriormente. Con lo cual, también hay que pensar que en términos de organización, si una autoridad obtiene más responsabilidades, pues también tiene mayor estructura y mayor presupuesto. Digo, esto es algo que puede parecer obvio, pero como estuvo en la disputa de la revocación, hay que plantearlo. En el momento que la autoridad política decide encomendarle a un órgano, el que este sea, mayores actividades, pues debe de pensar que ese órgano va a crecer necesariamente, que es parte de los requerimientos para una operación administrativa adecuada, y al final el INE es un órgano administrativo, y por el otro lado, que pues requiere recursos materiales, humanos y económicos para su operación. Ese es un tema que el legislador en 2014 lo planteó y que con la reforma sobre la revocación en 2019 quedó bastante mal explicado, y hasta el día de hoy pareciera, cosa que no es así, que tiene que ver con un problema presupuestal, pero en realidad fue el legislador el que le dio funciones al INE. También comprenderán con esto lo que estoy diciendo. Si no estamos de acuerdo con un modelo de gobernanza como el que tenemos, entonces habría que disminuir esas funciones al órgano administrativo, y desde esa perspectiva se podría ir teniendo en cuenta un elemento menor. ¿Qué otro diseño tuvo la reforma de 2014? La verdad es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de aquí en adelante diré Tribunal Electoral, para no usar todo el nombre, el tribunal en realidad estaba diseñado desde el 96. En 2014 se refinaron algunos supuestos, se incorporaron 3 causales constitucionales para la nulidad de elecciones, y derivadamente se estableció que pues el tribunal también iba a ser competente para elecciones subnacionales. La verdad es que eso ya venía desde el 96, esa no es una nueva reforma de 2014. Lo que se hizo en 2014 fue establecer que los conflictos por las elecciones de los estados, que tienen que ver sobre todo con ayuntamientos, que es un tema difícil en los municipios, y por el otro lado los congresos locales, tenían que pasar por las salas regionales del Tribunal Electoral, aunque en última instancia podrían terminar en la Ciudad de México en sala superior, muy cerca de donde estamos aquí, por cierto, de la UAM Iztapalapa. El Tribunal Electoral, la sala superior, se encuentra en Culhuacán, cerca de donde estamos transmitiendo nosotros, y que es como la última etapa jurisdiccional que tenemos en la gobernanza electoral, ¿no? Eso es lo que cambió en estricto sentido. El caso del tribunal no hubo una transformación mayor, como si la hubo en el órgano administrativo. Estos son los 2 órganos, ¿se acuerdan que les explicaba con la definición? Un órgano político, el Congreso de la Unión; un órgano administrativo, el Instituto Nacional Electoral; y un órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos son los órganos que actúan para el caso mexicano. Ahora vamos a ver a continuación lo que tiene que ver con el asunto específico de cómo operó la gobernanza para el tema de la revocación del mandato. Por cierto, entendería que pueden mandar sus preguntas, comentarios aquí para que las compañeras, los compañeros responsables puedan eventualmente después sistematizarlas, y al final de la exposición yo con mucho gusto contesto las inquietudes que ustedes tengan. La siguiente, por favor. El Congreso mexicano
es el diseñador de las reglas. El Congreso es el que activa el proceso. O sea, esto debe de quedarnos claro. Es una decisión de carácter político, ¿no? A veces esto como que no queda claro, parece que las reglas vinieron de la estratosfera o que fueron sacadas de algún lado. No, no, las reglas, los mandatos normativos aparecen a partir de cambios constitucionales y también de carácter legal. Es el Congreso, la autoridad política, en el caso nuestro, el Congreso de la Unión, la cual comienza fijando y estableciendo tanto límites como parámetros con lo que se debe actuar las autoridades, en este caso las autoridades de carácter electoral. Es importante tener esta idea porque al final de cuentas, como hace rato les planteaba, el principio de legalidad establece que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley estipula. Hay otro principio que es en el que nos movemos nosotros, y nosotros porque asumo que ninguna de las personas presentes es legislador o representante designado. Yo entendería que no es el caso de las personas que están en el Zoom, ni tampoco quienes están en Facebook. En realidad nosotros estamos en calidad de gobernados, y bajo la perspectiva de los gobernados, en realidad el principio que se aplica es el de libertad. Todo aquello que no está restringido por la norma lo podemos llevar a cabo. Solamente tenemos las restricciones que taxativa, explícita y expresamente existan en la aplicación de las reglas, ¿no? Todo lo que no está regulado está permitido. Contrariamente, para la autoridad, para los gobernantes, tienen que cumplir con aquellos mandatos normativos. Y en ese sentido, la siguiente, por favor, en el caso de la revocación del mandato, lo que tenemos de origen es una reforma constitucional en 2019. Fíjense de cuándo estamos hablando, ¿eh? Aquí el tema de las fechas es importante. Más adelantito vamos a ver una línea del tiempo para que vean cómo fueron muchos de estos mecanismos de indefinición y de ambigüedad en el camino. A ver, entonces, en 2019, el Congreso de la Unión, en su calidad de lo que se conoce como el constituyente permanente, que se integra con las dos cámaras federales y los congresos de los estados, establecieron incorporar una fracción novena, esa no existía, al artículo 35 de la Constitución. Ese artículo 35 es muy importante porque es el que regula los derechos políticos de nosotros. Ese artículo 35 es el que establece cuáles son los requerimientos, los requisitos para votar y para ser votado. Por eso es importante entender la existencia de este artículo. En ese artículo 35 se incorporó esta fracción novena, que es la que establece la revocación del mandato. Sin embargo, y quien quiera puede irlo a revisar a la Constitución en este momento, si les parece adecuado, el problema es que esa fracción novena, pues, tiene varios déficits en términos de lo que se conoce como técnica legislativa. Porque miren, aparecen procedimientos y procesos que van de los párrafos 1 al 8 para desarrollar la consulta. Esto es un tanto cuanto raro, porque en realidad en la Constitución, y recordemos que aquí estamos en la reforma constitucional, no en la legal, uno esperaría que lo que apareciera es la definición de la naturaleza de la revocación del mandato. Cuando uno lee esa fracción completa, pues no encuentra propiamente dicho una definición. No dice qué se entiende por revocación del mandato. Y solo al final de la fracción manda o establece lo que técnicamente se conoce como una remisión a las normas legales. La verdad es que esto que pudiera pensarse como un asunto menor, tanto cuanto intrascendente, porque no tiene una definición normativa, el gran problema vino después, justo cuando se trasladó esos elementos de contenido de la fracción novena en los párrafos 1 al 8 en la ley. Aquí de entrada tenemos un vacío que el legislador, el diseñador de la regla, la autoridad política responsable para la legislación, no lo puso.
y por lo tanto tenemos que remitirnos al orden legal, ya no en el constitucional, sino en el legal, para poder entender este asunto. Por lo tanto, si ustedes me preguntan la definición de la revocación del mandato, yo les tendría que decir, a nivel constitucional no existe. En la Constitución están procedimientos, ¿sí? Pasos, procesos para realizar la consulta. Lo cual de entrada también es extraño, porque eso más bien tendría que estar en la ley, no en la Constitución. Pero la definición normativa en el ámbito constitucional no la tenemos, que ahí es donde tendría que aparecer contrariamente a los procedimientos. Así las cosas, la siguiente por favor, es en la Ley Federal de Revocación del Mandato, donde encontramos en su artículo 5 la definición. La que tienen ustedes entrecomillada es la definición textual del artículo respectivo de esta ley federal, ¿no? Ahí la pueden leer ustedes en la presentación. Esta definición tiene varios problemas, en realidad, si lo pensamos con mucho cuidado. Tiene problemas en términos de la aplicación por varias preguntas o varios cuestionamientos que le podremos hacer. ¿Por qué definir la revocación como un instrumento de participación? Ojo, la revocación es de un cargo electo popularmente, un cargo de representación política, como es la presidencia de la República. Entonces, más bien, no tendría que verse definido como un medio de la representación política en simetría de que si fue electo puede ser revocado y por lo tanto que esto más que participativo es representativo, porque al final recordemos de qué se trata. Se trata de deponer un cargo, en realidad, y eso implica que una persona que fue electa con anterioridad cese su mandato. Eso es, al final de cuentas, deponer el cargo. Porque, ojo, la conclusión, esto que se llama anticipada, aquí en la definición que tenemos, implica que la persona no podrá regresar jamás al cargo. Recuerden que en el caso mexicano hasta el día de hoy no hay reelección. Bajo esa perspectiva, entonces, eso de conclusión anticipada también está mal planteado, porque más bien es un cese, es una terminación del mandato, más que una conclusión anticipada, en estricto sentido, con lo cual verán que esta propia definición ya tiene dos problemas. Primero, por no plantearla en el ámbito de la representación política, que es donde debería de estar. Segundo, porque no es una conclusión anticipada, más bien es una terminación del mandato o una deposición del cargo, como se le conoce en la literatura especializada. Y la parte más difícil de esta definición, y para mí la más dilemática, es lo de pérdida de confianza. Esto es muy difícil porque en realidad la pérdida de confianza, yo no sé ustedes, tal vez tengan claridad con qué está vinculada, pero yo no. Yo pensé en varias posibilidades, se las menciono. La evaluación negativa del trabajo desarrollado por el presidente en turno, o bien la falta de resultados de su gobierno, o bien la falta de pericia, de capacidad para el cargo. No sé si se dan cuenta, hay muchas posibilidades para hablar de pérdida de confianza. En realidad, a mí me parece que eso es poco asible, poco comprensible, ¿no? A mí, yo en lo personal considero que es algo no bien explicado, por lo menos por el legislador cuando construyó esta definición, a mí me parece que está mal hecha, ¿no? Por los 3 puntos que señalo. En realidad es un proceso de representación política, no un instrumento de participación. Segundo, es una terminación, un cese, no es una conclusión anticipada. Y tercero y último, realmente yo no entendería cómo entender o cómo explicar la pérdida de la confianza. Y este problema, comprenderán ustedes, pues se reproduce en la pregunta. La pregunta también aquí está citada textualmente. Esta, si se las leeré, está en el artículo 19, fracción quinta
de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que es la que estamos revisando. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo en que A, y aquí ve el nombre, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Bueno, ya no repetiré el tema de la pérdida de la confianza. Como verán, está traducido el problema que señalo desde la definición. Ahora me concentro en el tipo de pregunta que está aquí. Esta es una pregunta crítica, la verdad, es una pregunta muy mal construida, porque en el momento en el que se introduce la condición de o siga, en realidad entonces esto es confuso y ya no parece ser una revocación, sino una ratificación. La verdad es que la pregunta pudo haber quedado con la primera parte. ¿Estás de acuerdo en que a el nombre presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza? Y punto, y ya. Y el votante tendría dos opciones, que es de lo que se trata, que sea dicotómico, que sea excluyente, que sea polar. Si está de acuerdo, vota porque sí, y eso es a favor de la revocación. Si está en desacuerdo, vota porque no, y esto está en contra de la revocación. Como está construida la pregunta, además de lo críptico que significa, implica una confusión total, porque no sabemos en realidad cómo va a terminar siendo la votación. Sinceramente, los legisladores, la verdad, es que hicieron una mala definición de la naturaleza de la revocación y, en mi opinión, una pésima pregunta. Ojo, esto lo hizo el legislador, ¿eh? Estamos en el ámbito del diseño de las reglas. Esto lo digo a propósito para que quede claro que hasta este momento las autoridades electorales, el INE y el tribunal, no habían actuado, porque todo esto está, lo que llevamos hasta aquí, está en el marco de la legislación. Así las cosas, entonces, por favor, la siguiente. En mi opinión, es que el órgano responsable, y esta es la evaluación, comprenderán ustedes, del diseño de las reglas, que fue el Congreso Federal, hizo un pésimo diseño que ha tenido repercusiones en la aplicación de las reglas. Y antes bien, el Congreso, en lugar de hacerse responsable de sus decisiones, estas que están expresadas normativamente, optó por hacer responsable a la autoridad electoral encargada de la organización de la elección, al INE, y el INE ha tenido que recurrir a el ámbito jurisdiccional, tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Corte para adelante, como al Tribunal Electoral, para precisar los alcances de estas definiciones que fueron aprobadas por el Congreso. La realidad es que estas definiciones, como espero haber mostrado en esta parte de la exposición, son bastante malas, estuvieron mal hechas. Es complicado que el Congreso la semana pasada tuvo que aprobar un decreto para interpretar una norma. Hombre, la verdad es que si un legislador, un legislativo, tiene que aprobar un decreto para decir cómo se interpreta la norma que aprobó, pues habría que preguntarse si esa norma de origen no está mal hecha, ¿no? A mí me parece que esto de suyo es un problema fuerte y que en realidad el legislador hizo un muy mal trabajo para el proceso del diseño de las reglas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ha desarrollado el proceso revocatorio. Adelante, por favor. Los dos órganos encargados del proceso, como ya está anticipado, tiene que ver con la parte administrativa, que es la aplicación de las reglas. En el caso que estamos analizando, esto es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Y la siguiente, por favor, la etapa final y última es la resolución de disputas, que como había anticipado, es responsabilidad del Tribunal Electoral. Y es en esta instancia, esta es la instancia definitiva y final, en donde se toman las determinaciones últimas, determinaciones que pueden regresar, y eso es parte de lo cíclico, para que lo entendamos, porque es como necesario ver esto, en mi opinión, como un ciclo completo, que se pueden regresar al inicio del procedimiento, y eso puede ser hasta en la fase política. Bueno,
A continuación vamos a ver un par de láminas de líneas del tiempo. No me voy a detener mucho en esta. Están muy cargadas, yo lo sé, pero quise ilustrarlas así a propósito para que vean todo lo que se ha hecho en el camino. Me voy a tener más en la siguiente, pero aquí quiero que denotemos ciertos elementos. Vean el segundo punto, es el 20 de diciembre de 2019. Ese día es cuando se declara aprobada el cambio constitucional. Este que les mencionaba del artículo 35 de la Constitución, donde no está la definición de la revocación del mandato. Vean el siguiente punto, el tercero. Casi 2 años después, y se vale que se señale que en medio estuvo la epidemia, cosa que es cierta, pero en medio de la epidemia el Congreso siguió legislando. Hay mucha obra normativa construida en ese periodo y también hubo elecciones federales en este país. Ustedes deben de recordarlo, en junio de 2021. Bueno, pues en agosto de 2021, por primera ocasión, tuvo que actuar el Tribunal Electoral porque declaró una omisión. Las omisiones son aquellas cosas que no hace el Congreso. Y en aquel momento el tribunal le dijo en su sala superior al Congreso que, hombre, ya habían pasado, vean, 20 de diciembre de 2019 a 25 de agosto de 2021, más de año y medio, sin que legislara, sin que estableciera la ley sobre revocación del mandato. Hombre, pudo no haberse hecho la ley, ¿eh? O sea, esto debe quedar claro. Pudo no haberse hecho y dejarse solamente en el marco constitucional y dejar que el Instituto Electoral hiciera todas las demás actividades. Eso ha sucedido, por ejemplo, con las candidaturas independientes o sucedió en su momento con las consultas populares. La verdad es que pudo no haberse hecho, ¿eh? No era la primera vez que Sala Superior le señalaba al Congreso una omisión. Pero vean todo el tiempo que tardó. Vean el último punto de la primera flecha. La expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato en el 14 de septiembre de 2021. Esto es, instalada la nueva legislatura, la legislatura actual, recuerden ustedes que se instaló el 1 de septiembre de 2021, con lo cual tenemos un diseño hecho por la legislatura que estuvo del 18 al 21, es la parte constitucional, y otra en la expedición de la ley el 14 de septiembre con la legislatura que se instaló el 1 de septiembre del 2021 en el ámbito legal. Vean el tiempo que pasó para poder llevar a cabo este mecanismo. Y ahí, justo con esta fecha del 14 de septiembre del 2021, pues empezamos con las problemáticas que se presentaron. Solamente les pido por último de esta lámina que vean el antepenúltimo punto en la flecha de abajo del 29 de noviembre de 2021 con la aprobación del presupuesto de egresos para este año, para el 2022. ¿Qué quiero señalar con esto? El Congreso establece una nueva ley. Esta ley no existía, en realidad, en septiembre. Y luego tiene que aprobar el presupuesto para este año, para 2022. Y eso lo hace en noviembre de ese año, 2 meses después, octubre y noviembre. Y resulta que no considera la ampliación presupuestal solicitada para el ejercicio de revocación del mandato. Hombre, pues es un poco esquizofrénico. Si el legislador establece que hay que hacer un procedimiento, la revocación del mandato, pues tendría que haber contemplado el ejercicio presupuestal para esa revocación del mandato. Tiene que haber una controversia y luego una serie de sentencias para resolver esto. Pero vean los puntos que les quiero decir. 20 de diciembre de 2019, aprobación constitucional. 14 de septiembre de 2021, casi 2 años después, aprobación de la ley. 29 de noviembre de 2021, el mismo año, y ya habiendo sido aprobada la ley, se aprueba el presupuesto para el 2022, este año, en el cual se supone se tendría que desarrollar la revocación del mandato, con un presupuesto que determina no contemplarlo. La verdad, pues es
no sé ustedes lo que piensan, pero es bastante esquizofrénico en realidad. Si uno le ordena a una autoridad que cumpla con una función, pero no le da elementos para que la cumpla, pues no tiene mucho sentido. Guardando las proporciones, es como si le dijéramos a la universidad que diéramos clases, o como ahora trabajamos en esta conferencia, de manera virtual, pero no tuviera la universidad recursos, ni materiales, ni humanos, ni económicos para poder desarrollar la actividad. Pues en realidad, pues ¿cuál sería la obligatoriedad para hacerla? Ese es el problema, ¿sí? La siguiente lámina, por favor. En esta sí me voy a detener más. El INE, como órgano responsable del proceso electoral, determina en su acuerdo 1758 o 1758 del 2021 su propio presupuesto. Presupuesto, esta es una competencia específica del Instituto Electoral, ¿eh? En realidad es un órgano constitucional autónomo y bajo esa definición el INE está en la posibilidad de manera independiente generar su presupuesto, que se lo tiene que entregar a la Secretaría de Hacienda para que ésta a su vez le integre en el presupuesto general del Estado mexicano. Ese es el mecanismo en buena medida. El INE asume un presupuesto reducido por la Cámara de Diputados, porque pues, al final de cuentas, quien determina los dineros no es ni el gobierno, ni los órganos autónomos, ni el Poder Judicial, es el Poder Legislativo. Tal vez lo recuerdan ustedes, es la vieja consigna que viene desde la Carta Magna Inglesa, que sin representación no hay tributación. La idea de que al final el poder de la bolsa está en el legislativo. Una vez llevado a cabo este mecanismo, el 17 de diciembre del 2021, a partir del acuerdo 1796 del INE, el Consejo General determina posponer temporalmente, hay que subrayarlo de temporalmente, las actividades para realizar el proceso revocatorio. ¿Por qué tenía que ser de manera temporal? Porque en estricto sentido el INE sabía, y en general todos lo sabíamos, no solamente el INE, que tendría que venir una respuesta de orden jurisdiccional para poder determinar de qué manera se tendría que hacer la elección. ¿Por qué es importante esto de qué manera, en realidad? Miren, la Ley Federal de Revocación de Mandato pide que se organice la elección como si fuera la elección presidencial ordinaria. Hombre, esto tiene mucho sentido, ¿eh? Diríamos, no está equivocada la ley cuando pide garantías y procedimientos como la elección presidencial. Como les decía hace rato, pues finalmente se está revocando un cargo que fue electo popularmente. Desde esa perspectiva, entonces, es correcto que se pida una organización como la elección presidencial. Eso no hay ningún, diríamos, yo creo que es bastante lógico. El gran problema es que para una elección presidencial, de nuevo, hay que dotar de recursos materiales, económicos y humanos al órgano responsable de llevar a buen puerto la elección. Eso quiere decir que hay que darle dinero al órgano administrativo. Si no hubieran querido que fuera así, el legislador, y ojo, tanto el legislador en 2019 como el legislador de 2021, hombre, pues hubieran establecido en la ley que las garantías eran otras, que no tendrían que ser exactamente las mismas que las garantías que tiene que ver con la elección presidencial. Hombre, digo, eso es una posibilidad. Yo tengo que decirles que algún diputado que me consultó, pues yo se lo dije, pues tienen que cambiar la ley en todo caso, en realidad. Claro, tienen que hacerse cargo que si cambian la ley, también cambian los procedimientos y que en términos de gobernanza, entonces el ciclo se vuelve a activar, vuelve a reiniciar. Pero ese es un asunto que luego los políticos creen o piensan, a veces yo creo que equivocadamente, que pueden resolverlo solamente por su voluntad. Eso no es cierto. Hay una serie de reglas en los procedimientos que tienen que cumplirse. Por eso esa posposición temporal era claro que lo que se buscaba
era una salida en el ámbito jurisdiccional. Y así sucedió. Hubo, por un lado, casi de manera inmediata, la presentación de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para controvertir este acuerdo por parte de los diputados, y también hubo una serie de demandas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, justo para discutir este acuerdo. Lo cual, diríamos, todo el mundo sabía cuál era la ruta que seguía. Vean la línea de abajo, vean casi está punteada por día. 22, 23, 24 y el último brinco, 30 de diciembre. La Suprema Corte de Justicia, en la comisión de receso, que es la que se instala cuando no está actuando el Pleno, porque eran vacaciones, vean la fecha que estamos hablando, 22 de diciembre ya, concede la suspensión que solicitó la Cámara de Diputados y por lo tanto les da la razón a los legisladores en el sentido de congelar el acuerdo. Luego, el 23 de diciembre, justo al día siguiente, se abre algo que se llama un incidente de suspensión para notificarle al Instituto Electoral que se resolviera el contenido del asunto, tenía que seguir actuando en las actividades. El secretario ejecutivo del INE recibe el 24 de diciembre la suspensión que da la Comisión de Receso de la Corte, con lo cual obliga a tener que, pues diríamos, suspender la aplicación del acuerdo, en otras palabras, revocarlo para volver a las actividades. Y el 30 de diciembre, en la parte nodal y que resolvió el tema, 30 de diciembre, vean, el último día del año pasado casi, la Sala Superior en el juicio electoral 282 va a resolver de manera definitiva el asunto, revocando el acuerdo y dándoles parcialmente la razón a ambas partes, tanto al Poder Legislativo como al propio INE. Y me va a decir por qué resolvió dándoles la razón parcialmente. Sí, pone la siguiente, por favor. La sentencia de la Sala Superior dijo lo siguiente. Para que no pueda ver la cita textual, se las leo. Esta Sala Superior determina revocar el acuerdo impugnado, el acuerdo del INE, el CG 1796, para el efecto de que el INE explore, vean el asunto, explore otras alternativas de gestión presupuestal para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato y garantizar la participación ciudadana. Muy bien, en ese sentido, diríamos, le daba la razón al legislativo, señalándolo, indicando que la autoridad electoral tendría que buscar alternativas de gestión presupuestal. En otras palabras, volver a modificar su presupuesto. Y vean lo que dice a renglón seguido. Asimismo, se vincula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que esto, como todos sabemos, es responsabilidad del gobierno federal, para que dé respuesta a la brevedad de manera fundada y motivada y siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato. Traducido, también el gobierno federal es responsable de la organización. Por lo tanto, la instancia de las finanzas del gobierno federal, que es la Secretaría de Hacienda, tiene que llevar a cabo una serie de acciones para encontrar elementos o bien que nieguen el presupuesto que la autoridad electoral solicitó en su debido tiempo y a su debida manera, o bien que garantice por algún otro elemento la efectividad del derecho político de la participación de los ciudadanos. Esta definición del Tribunal Electoral fue la que abrió la puerta pues, para que el INE empezara a tomar medidas diferentes para poder llevar a cabo la revocatoria. ¿Qué medidas diferentes? Por ejemplo, disminuir el número de casillas, reducir el tiempo de la campaña, establecer el uso de mecanismos tecnológicos, ¿no? Esto que sobre todo se llama predcasilla para poder tener información inmediata. Todos aquellos elementos que podrían haberse llevado a cabo,
pero que al no estar contemplados en la ley, el INE no los podría hacer. Recuerden la idea, la ley pide, esta ley federal de revocación del mandato pide una estructura similar a la que se tendría para la elección presidencial, lo cual es correcto, pero no le dieron al órgano los elementos suficientes. ¿Qué podemos entonces considerar casi para terminar? Adelante, por favor. La sentencia de la Sala Superior dio la posibilidad de que el INE disminuyera las casillas. También eso implicó disminuir el número de contratación para CAES, implicó disminuir el número de ciudadanos insaculados e implicó disminuir el número de mesas directivas de casilla. Y vean cómo la disminución es casi en 2/3 partes. Esta circunstancia, que tiene que ver con el número de secciones en las que está dividido el país, es la que explica por qué se pudieron hacer estas diferencias. Pero ojo, quiero que quede claro, el INE no lo hizo de mutuo propio, lo hizo a partir de la sentencia de Sala Superior, de la interpretación que hizo la autoridad jurisdiccional en la última fase de la gobernanza, determinando que habría que tener alternativas sobre la realización del proceso. La resolución también señala que hay un problema en el diseño y que eso es una responsabilidad del legislativo en 2 aspectos. Uno, por no haber hecho una buena ley, por haber hecho unas normas francamente abigarradas y que no se pueden terminar de entender en dónde están esas aplicaciones. Y por el otro lado, porque tampoco le dio el presupuesto requerido para llevar a cabo un proceso revocatorio con las mismas garantías que un proceso presidencial. Y esto es incuestionable, la sentencia lo deja evidenciado. El legislativo tendría o bien que cambiar la ley para que el proceso revocatorio no fuera como el proceso presidencial, o bien dar los recursos necesarios, el presupuesto suficiente para un proceso presidencial, que es como se encuentra hoy todavía, porque eso no ha cambiado en la legislación. También la resolución implica la responsabilidad de la Administración Pública Federal. Y este es un tema que yo se los quiero dejar abierto, particularmente para quienes les interesen las políticas públicas, porque lo que la resolución apunta es una tensión interesante en términos de qué es más importante. Digo, para la sentencia de Sala Superior está claro que son más importantes los derechos políticos de la ciudadanía. Claro, eso pone en tensión, pone en dificultad los problemas frente a las políticas públicas del gobierno en turno. Eso es un tema abierto de una discusión que me queda claro que la sentencia no quiso desarrollar mayormente. Está en esa cita textual que les leí hace un momento, pero sí que hay una tensión difícil, porque al final de cuentas es puestos a escoger en un ámbito de escasez y de recursos limitados, que se vuelven más importantes: los derechos políticos de la ciudadanía o las políticas públicas del gobierno. Para la resolución de Sala Superior no hay duda, son muchísimo más importantes, de manera notoria y notable, el mecanismo de los derechos políticos. ¿Podría alguien estar en desacuerdo con ello? Me parece que es hasta válida la discusión al respecto. Sin embargo, desde la jurisdicción no hay duda en dónde está la prelación de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Por favor, lo que podemos concluir es que en términos de la gobernanza electoral, y acuérdense que así es donde estuvimos iniciando, hay un muy mal diseño por parte de la autoridad política, el órgano responsable de la primera fase de la gobernanza, que es el diseño de las reglas. El problema es que este mal diseño ha mostrado en el ámbito de la aplicación, que es la segunda fase,
una serie de limitaciones, problemáticas, contradicciones que llevaron a la autoridad electoral a una medida extrema, como fue la de posponer el proceso, y buscando una solución, pero una solución contingente, casuística, muy diríamos, del orden solamente de lo inmediato, no una solución de fondo, no una solución profunda, se resolvió a partir de la sentencia del tribunal como una lógica casuística. Con lo cual, la verdad es que el problema del diseño sigue en pie, porque la ley no se ha cambiado, y vamos a ver de aquí hasta el día de la jornada electoral una serie de problemáticas, una serie de dificultades para poder llevar a buen puerto los comicios. Y ese, la verdad, es que sí que es un tema difícil, porque si no estamos conscientes de que hay muchos problemas en la aplicación que fueron causados por el legislador, vamos a quedarnos con la falsa idea de que el problema está en la organización, cuando en realidad el problema es de origen. El problema tiene que ver con la parte propiamente normativa. Y ahora déjenme terminar haciendo una pregunta, en realidad. ¿Y esto tiene sentido o valió la pena? Si pone la lámina siguiente, miren, estos son datos de encuestas sobre revocación del mandato. Aquí están las dos fuentes. Una corresponde a febrero y otra a marzo. Digamos, una serie histórica que está haciendo el periódico El Financiero, donde debe estar ya por salir la de este mes de marzo. Y pues la realidad, uno preguntaría, ¿y cómo para qué este ejercicio? Vean ustedes los datos que tenemos. Piensen en el dato más pequeño si quieren. Febrero de 2022 en El Financiero. El dato más bajo habla del 63%. Eso es frente a un 30% por la revocación. 2-1. ¿Tiene algún sentido? Y si alguna duda tenemos, vean la lámina del lado derecho, la de una empresa, es una proporción 3-1, 74 contra 24. ¿Tiene sentido el ejercicio? Y dejen ponerlo más ahora en una pequeñísima, y con esto estaré terminando, una pequeña perspectiva comparada. Revocaciones en general no existen en el mundo. No hay revocación en el mundo. Porque lo que hay es reelección, no revocación. Y en los países donde ha habido revocaciones, donde se aplican las revocaciones, que son fundamentalmente Latinoamérica y California en Estados Unidos, pues los pocos países latinoamericanos donde esto se ha presentado, Venezuela de manera relevante, pero también Bolivia, pues la verdad es que las revocaciones terminan siendo más bien ratificaciones. La verdad es que no tienen como mucho sentido, más allá de que quienes piensan que eso vuelve más democrático el proceso. La realidad es que hay estudios, por ejemplo, en Perú, donde está planteada la revocación para las alcaldías, donde lo que se nota es un proceso inminente de insatisfacción. Y con estos resultados que estamos viendo para México, con el dato más reciente de marzo, y habrá de esta empresa Consulting, y habrá que esperar lo que eventualmente publique El Financiero a fines de este mes, ¿tiene algún sentido un ejercicio de este estilo? La realidad es que es francamente discutible. Y si al final el tema, comprenderán que no lo dejará pasar, si era presupuestal, pues tal vez lo más adecuado era no realizar este ejercicio. El presidente López Obrador tiene hasta el día de hoy una alta aceptación. Bajo esa circunstancia, ¿qué sentido tiene hablar de pérdida de confianza? En realidad, la revocación, cuando se hace, la activan las oposiciones. Y esta es la paradoja mayor. En México la revocación la activó el propio partido en el gobierno.
es un poco esquizofrénico. Cuando uno intenta explicar esto fuera de México, la verdad es que se vuelve un tanto cuanto confuso, porque no tiene ningún sentido, salvo, y diré esto ya para terminar, que en estricto sentido, el 11 de abril, la narrativa política, y ahí vienen las consecuencias, se transforme de revocación en ratificación. Y esa va a ser una trampa argumental peligrosa, porque en realidad lo que se consultó era una, o lo que se va a consultar es una cosa diferente. Bueno, espero que les haya sido interesante. Yo aquí terminaría y ahora estoy pues pendiente de sus preguntas, comentarios, cuestionamientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Ya tenemos algunos comentarios que nos están llegando desde Facebook, pero antes de leerlos, les quiero invitar a la conferencia que tendremos la próxima semana, el miércoles 30 de marzo, titulada El mineral de litio en la transición energética. Será impartida por la doctora Violeta R. Núñez Rodríguez. Ahora sí, el primer comentario que nos llega de Facebook, ya tenemos varios. ¿Por qué los legisladores autorizan este tipo de redacciones para una ley como es la Ley Federal de Revocación de Mandato? ¿Habrá alguna ley donde podamos exigir que cuando realicen estas modificaciones a leyes estén redactadas adecuadamente? ¿Voy contestando una por una, Por Guadalupe? favor. Sí, sí, muy bien. Bueno, para la persona que preguntó, mire, ese es un problema. Hay algo que se llama control constitucional y se supone que es a donde se podría acudir. Nada más que hay un problema. El control constitucional solamente lo pueden ejercer la Fiscalía General de la República, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, las minorías legislativas y en cuestiones electorales, los partidos políticos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo que tiene que ver con derechos fundamentales. No sé, para la persona que preguntó si le queda claro, los ciudadanos, las ciudadanas de manera individual no podemos acudir salvo en la aplicación de las normas a través del juicio de amparo. Pero comprenderán que como esta norma no nos aplica a nosotros, porque pues nosotros no somos los que nos van a revocar el mandato, no podemos acudir a ello. La verdad es que ¿cómo tendría que hacerse? Y por la persona que preguntó, la respuesta es que tendría que haber un control constitucional difuso que permitiera a la ciudadanía poder impugnar estas normas, o bien un tribunal constitucional, que es como se les conoce en la jurisdicción, que esté supervisando el diseño de las normas. La realidad es que no tenemos ninguna de las dos cosas en nuestro país. Yo escribí sobre eso, para quien le interese, en un viejo artículo en 2003, Agenda y Contexto para la Reforma Electoral. Imagínense, era para la reforma electoral de 2008. O sea, vean de cuándo estamos hablando, ¿no? Publicado por nuestra casa de estudios. Así que ahí lo pueden buscar en la biblioteca porque ahí existe ese texto. Wendy nos pregunta, yo considero que si deseaban realizar esta nueva ley, debieron realizarla durante más tiempo para que se realizara de manera adecuada y con todas las aclaraciones necesarias para su aplicación. Además que considero que se debe aplicar a partir de la siguiente elección, ya que los gobernantes deben estar conscientes de que por esta revocación ya no tendrían la oportunidad de terminar su propuesta en el tiempo estipulado. Wendy tiene toda la razón del mundo. De suyo, pues hay una impugnación sobre ese asunto, porque el legislador mandató que se hiciera la revocación en este año, pero en estricto sentido, y usted tiene toda la razón del mundo, conforme a la fecha que fue aprobada la ley, que fue en septiembre de 2021, en realidad no debió haber aplicado para esta ocasión. Debió haber aplicado hasta el siguiente sexenio, porque, hombre, cuando el presidente López Obrador fue electo, esto no existía. Por lo tanto, le están dando un efecto de retroactividad de la norma. Y en eso Wendy tiene toda la razón del mundo. En realidad, esto no debió haberse hecho, debió haberse realizado con la persona que sea electa en 2024. Y en ese sentido hay un vicio de retroactividad. Sin embargo, ¿qué cree? La Corte no ha querido pronunciarse sobre el asunto. No, hasta el día de hoy existe la impugnación, pero la Corte no ha resuelto nada. Y mire, le voy a decir lo que va a pasar. La Corte la va a resolver por ahí después de Semana Santa diciendo que ya no hay materia. ¿Y van a decir por qué? Pues porque como ya se habrá hecho la revocación, o sea, el proceso revocatorio, la Corte lo que va a decir, bueno,
pues tal vez no era válido, pero ya se realizó. Por lo tanto, ya no tiene ningún efecto y van a desechar la impugnación. Yo hasta le platico lo que va a suceder, Wendy, en el corto plazo. Leslie escribe, considero que aunque haya una transformación del IFE al INE, sigue cumpliendo las mismas funciones para que los ciudadanos voten en los procesos electorales. Mi pregunta es, ¿hay diferencia entre estos dos organismos constitucionales o solo se modificó? No, sí hay muchas diferencias. Mire, es cierto que se parecen en términos organizacionales, pero el INE hoy tiene funciones que no tuvo el IFE. Y ese es el problema, se volvió enorme. Le digo dos que son muy relevantes, por cierto, para quien preguntó. El INE ahora interviene para designar a consejeros electorales de lo que se llaman órganos públicos locales electorales, los institutos de los estados. El Consejo General del INE los nombra. Por lo tanto, tienen una relación orgánica directa entre estos consejeros locales y los consejeros integrantes del Consejo General allá de Tlalpan. Entonces, allá hay una gran y enorme diferencia en términos de las actividades que tienen que realizar. Y una segunda, cuando hay elecciones concurrentes, y este año no lo vamos a ver porque en la Ciudad de México no hay elecciones concurrentes, pero yo soy de un estado pequeño como es Aguascalientes, donde va a haber elección para la gubernatura. Quien va a instalar las casillas es el INE, no el OPLE de Aguascalientes, pero quien va a contar los votos es el OPLE de Aguascalientes. Entonces tienen que actuar coordinadamente los dos órganos. Entonces, no, si hay una reingeniería, un rediseño en el asunto. Dos profesores de la universidad, para la persona que preguntó, le recomiendo que lea sus sendos artículos que publicaron en un libro que hicimos en aquella época sobre la reforma de 2014, los textos de Pablo Javier Becerra y de Javier Santiago. Y para el caso local, que es sobre la Ciudad de México, pero puede ser extendido para todo el país, el texto que escribió Manuela Rosa. Y van a ver cómo si hay un cambio en el diseño, no solamente por la aplicación, sino conceptualmente hablando. Nitzeloy nada más nos escribe, excelente conferencia, gracias por compartir esta valiosa información. No, gracias. Ahí tiene la presentación, Guadalupe, es que si la quiere compartir, votar, hacer lo que quieran, adelante, no pasa nada en realidad, ¿no? Solamente digan que fue en la UAM, ¿no? Eso sí, por favor, es lo único que sí les diría. Josué nos escribe, ¿cómo podría estructurarse un sistema más preciso para la rendición de cuentas? Hasta ahora hemos tenido un sistema para presentación del informe que entrega la figura del presidente, pero ¿eso corresponde con la revisión de las actividades que corresponden en sus funciones? El artículo 89 marca una serie de facultades, pero en términos generales todos los presidentes lo han cumplido, por lo que no existiría causal para revocación. Pero este cumplimiento no quiere decir que se haya cumplido de forma eficiente, entre comillas. No, es totalmente cierto. Josué tiene toda la razón del mundo y apunta al tema de veras. ¿Se acuerdan cuando yo dije que no entendía, y de veras que no lo entiendo, lo de la pérdida de confianza? Pues sí, el problema efectivamente está en la accountability. El problema de veras está en la rendición de cuentas. Ahora, miren, diríamos, el caso mexicano fue construido a partir de la rendición de cuentas en el legislativo. De hecho, el órgano constitucional autónomo que surge del Congreso es la Auditoría Superior de la Federación. En teoría, y digo solo en teoría, porque justo ahora que se está hablando de los costos finales del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Pues en teoría eso lo hace la auditoría, pero es cierto que en realidad ha sido bastante limitada. Yo estoy totalmente de acuerdo con Josué, ahí hay un problema fuerte. Yo he pensado, lo digo como cosas al aire nada más, porque ahí hay que ser responsable y sentarse para diseñarlo adecuadamente. Tal vez uno de los mecanismos sería quitarle a la Cámara de Diputados la designación del auditor superior de la Federación, tal vez encargárselos a un órgano de selección especializado y que en buena medida los integrantes de la auditoría más bien sean órganos técnicos que no dependan de la vida política y del vaivén político. Porque ¿durante qué tiempo la rendición de cuentas fue
más o menos adecuada. Bueno, pues eso sucedió cuando un partido político no era mayoritario en la Cámara de Diputados. El gran problema de 2018 para acá, pues es que hay una mayoría definida en la Cámara de Diputados. Y eso implica o impide la rendición de cuentas. Piensen en un caso cercano a nosotros por el tema educativo. Pues hoy debía haber comparecido la secretaria de Educación Pública en la Cámara para hablar sobre todo el diseño que tiene la SEP y en específico por el programa de escuelas de tiempo completo que la SEP desapareció recientemente. Pues no hubo comparecencia. La mayoría del partido en el gobierno, que corresponde al partido de la secretaria, determinó que no había condiciones y pospusieron la comparecencia para la próxima semana. En realidad, ese es el gran problema cuando un partido, sea el que sea, aquí no importa el nombre del partido, termine siendo dominante. Si el partido es mayoritario en el gobierno y en el Congreso, la realidad es que nos vamos a encontrar con un gobierno unificado. Y la rendición de cuentas, para que pueda servir, tiene que estar normalmente articulada en un gobierno dividido. Por lo tanto, Josué tiene toda la razón del mundo y ahí a mí me parece que es necesario establecer un sistema de accountability totalmente distinto, y ya sé que lo que voy a decir a los legisladores no les va a gustar, y quitarles la facultad al legislativo de esa rendición de cuentas y volverlo un asunto de carácter técnico especializado. Y hombre, en las universidades, en todas, no solo en la UAM, en todas podemos encontrar personas que le saben muy bien a esa parte de la rendición de cuentas. Claro, normalmente son académicos que estudian los temas, no estoy hablando de mí para que no piensen que me estoy autopostulado de nada, no, yo eso no me dedico, pero sí conozco personas que se dedican a ello y de una manera profesional. El tema es que eso implica quitarle al legislador esa facultad. Y ahí yo veo difícil, si no es que francamente imposible, que eso suceda realmente. Enoch nos dice, tal vez en esta primera experiencia los resultados serán favorables al presidente, pero desde mi perspectiva nos servirá mucho en futuras generaciones. Mire, Enoch, yo pues espero equivocarme, pero pues le puedo platicar los ejemplos que se han dado en América Latina en los últimos 20 años. Hay un estudiante, por cierto, de una tesis doctoral de posgrado aquí de estudios sociales que trabaja el tema. Esa es la fuente, no creo que es que yo lo haya investigado directamente. Y no, la respuesta es que no ha dado resultados en realidad. De suyo, en todos los ejercicios revocatorios que ha analizado este tesista, solamente ha aplicado parcialmente en uno y en otro, diríamos, aplicó pero por renuncia, en el sentido de que quien estaba sometido a la revocación prefirió renunciar antes de terminar el proceso. Con lo cual, Enoch, yo tengo que decirle que yo no le veo, comprendo que tal vez a usted le parezca adecuada, pero lo que tenemos en la investigación histórica, no solamente lo estoy hablando de México y esta ocasión, sino para adelante, no va a haber o no ha mostrado mayores resultados el mecanismo. E incluso tendría que decirle que el lugar del mundo donde más revocaciones ha habido, que es California, el estado de California, en Estados Unidos, pues mire, la verdad, Enoch, hay una revocación por cada 20 procesos. No sé si eso pueda funcionarle. En la parte histórica, en California ha habido alrededor de como 100 consultas. Estoy hablando desde que California es parte de Estados Unidos. Acuérdense que un periodo fue parte de Nueva España, luego de México, luego independiente y luego parte de Estados Unidos. En esta última fase ha habido como alrededor de 100 consultas en California por revocaciones y no se han suscitado más de 5, en realidad. Bajo esa perspectiva, dudo mucho. Ojalá yo me equivoque, lo señalo así, como tal, ojalá me equivoque, pero dudo mucho que eso pueda suceder. Carolina pregunta, ¿la revocación de mandato pierde veracidad en el ejercicio al haberse implementado como iniciativa del presidente y no de la ciudadanía como lo marcaba la ley?
Claro, es que Carolina tiene toda la razón del mundo, es que así es. Ese es tal vez el punto más contradictorio, un tanto cuanto esquizofrénico, si lo quieren llamar así, de el actual proceso. En realidad, en los casos donde ha habido revocaciones o donde se han planteado las revocaciones, pues son los partidos de oposición o los ciudadanos quienes activan el procedimiento, justo en la idea de suponer, pensar, creer que pueden deponer al presidente en funciones. Y de ahí por eso digo que es un poco esquizofrénico que haya sido el mismo partido en el gobierno y la mayoría legislativa del partido en el gobierno quienes hayan querido aplicar el procedimiento, es desnaturalizarlo, es quitarle la lógica que tiene atrás. En realidad no hace mucho sentido. Y permítanme decir un punto teórico, por lo que comenta Carolina y también un poco por lo que señalaba Enoch. A ver, la revocación del mandato es una figura feudal, no es una figura de la representación política ni de la modernidad. Tenía que ver con la idea de los señores feudales que mandataban a uno de ellos para que hablara con el rey y cuando no cumplía su misión le revocaban el mandato. Comprenderán ustedes que esta es una figura extraña, excéntrica a la representación política. Por eso es tan poco comprensible y tan poco aplicable en realidad. Así es que sí, Carolina, para este ejercicio del 10 de diciembre, pues está desnaturalizado el sentido del proceso revocatorio, sin duda. Pues pareciera que no tenemos más preguntas. Mientras tanto, si alguien todavía se anima a hacer alguna pregunta o algún comentario más, me gustaría recordarles la invitación a la conferencia de la siguiente semana, El mineral de litio en la transición energética, por Violeta Núñez Rodríguez. Hombre, eso está interesante, ¿eh? Como quiera que sea, hay que verlo, porque tiene que ver con todas estas nuevas formas, ¿no? De extractivismo, en realidad. Lo digo para apuntarme también a venir yo a ver la web, ¿no? Pues parece que ya no tenemos más preguntas. Me gustaría, antes de despedirnos, invitar a quienes nos están acompañando aquí en Zoom, si pueden prender su cámara un momentito para poder tomar una pequeña foto de esta conferencia. Nos hubiera gustado mucho podernos ver en persona, pero bueno, las condiciones todavía no lo permiten. Aunque sea de esta manera, podemos tener un recuerdo. Josué, Obed, qué bueno que estuvieron aquí, ¿no? En realidad. Estimado Luis, muchísimas gracias por tus conocimientos, tu sapiencia, que nos clarifica y nos pone en dudas también, evidentemente, sobre este ejercicio que vamos a tener. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo y por irlo desgranando con esos mapas, con esas gráficas, diciendo, a ver, ¿cómo vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Dónde estamos? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos a llegar? Así es, sí, no, bueno, muchas gracias. No, igualmente. No. Para la primera foto. 1, 2, 3. Vamos con una segunda. 1, 2, 3. Ahora sí, queremos agradecerles a quienes nos acompañaron el día de hoy, pero sobre todo y en especial al doctor Luis Eduardo, que se tomó un ratito de su tiempo, vino a acompañarnos. Esperamos contar con su presencia en futuros ciclos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Oh, ¿de qué? Por cierto, Luis, Sí, José. Muchas felicidades porque ya vi que este año cumples 10 años como profesor. Salió en la parte de reconocimientos de antigüedad, entonces pues nos sentimos engalanados de tener aquí a un Nobel profesor, 10 años formales o que reconoce Sí. la institución, aunque tú tienes ahí un trabajo hecho muy sólido, entonces felicidades. Muchas gracias. Oye, luego me lo mandas porque no sé dónde está, ¿no? Al contrario, yo ahora sí que me das una excelente noticia, José. No sabía. Qué bueno, pues tú conoces parte de esa historia, así que muchísimas gracias. Luego que puedas me lo mandas a ver dónde lo consulto. Gracias, José. Te lo mando, pero está en la página, en el semanario de esta semana,
salió en la correcto. última parte, pero si no, ahorita te lo mando por el PDF. Muchísimas gracias. Bueno, para que vean luego cómo nos enteramos todos por estos medios. Lo digo por los estudiantes que están también presentes. Luis Guillermo también, muchas gracias. Buenas tardes. ¿No? En realidad, ¿no? Guadalupe, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a usted, doctor. Nuevamente nos sentimos afortunados de que nos haya acompañado el día de hoy. Ya le estaremos dando lata en futuros ciclos. Correcto. No hay problema. Para que nos cuente qué pasó después de la revocación. De la revocación, correcto. Quedamos pendientes de eso, sin problema. Deberíamos tener una mesa especial que nos dieras, Luis, para comentarnos esa parte. Entonces, a ver si la armamos, si Josué. La puede organizar una mesa exprofeso, no parte del ciclo, porque ya está armado, pero sí una mesa exprofeso. Me parece muy bien. Para fines de abril la podemos armar sin problemas, ¿no? Correcto. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena tarde. Bueno.